Bienvenidos a Documentales de Crímenes Reales, donde nos adentramos en los rincones oscuros de las relaciones humanas y los crímenes impactantes que a veces producen. En este episodio, les traemos la trágica historia de un amor secreto entre una abuela y su nieto que terminó en un horrendo asesinato. Heath Robertson tenía solo 18 años cuando su vida fue truncada trágicamente. Un estudiante de último año en la escuela secundaria de Bridon, en Bridgeton, Missouri, un tranquilo suburbio de St. Louis, Heath era conocido por su amor por las bicicletas y pasaba gran parte de su tiempo libre trabajando en ellas en el garaje o paseando por la ciudad. Era el tipo de chico que siempre estaba dispuesto a ayudar, ya fuera arreglando la llanta de un vecino o ofreciendo su tiempo como voluntario en eventos locales, como el Festival de Otoño de Brille. Heath también era conocido por su personalidad fácil de llevar. Era el amigo en quien siempre se podía confiar para guardar un secreto o compartir una risa en tiempos difíciles. La vida de Heath había dado un giro difícil a principios de ese año, cuando su padre murió repentinamente de un ataque al corazón. La pérdida lo golpeó con fuerza, dejándole un vacío que nadie podía llenar por completo. Su abuela, Nancy Robertson McLear, se convirtió en su principal fuente de consuelo durante este periodo. Nancy había sido una presencia constante en la vida de Heath, criándolo parcialmente después de que su madre, Brielle Cantera, dejara a la familia cuando él tenía solo 14 años. Con su madre ausente y su padre ahora fallecido, Heath se apoyó en Nancy para obtener apoyo emocional. Ella siempre estaba ahí con una oreja dispuesta a escuchar y un abrazo cálido, haciendo que Heath sintiera que no estaba solo. Heath tenía sueños de dejar Brille después de graduarse. Hablaba a menudo de mudarse a la relativamente glamorosa Kansas City, donde esperaba encontrar trabajo como mecánico de bicicletas y eventualmente abrir su propio taller. Sus amigos y maestros lo describían como trabajador y lleno de potencial. Incluso estaba ahorrando para un viaje a Chicago, algo que deseaba hacer desde que era niño. En los días previos a su muerte, Heath se centraba en su futuro, emocionado por la perspectiva de dejar atrás su vida en el pequeño pueblo. También se estaba preparando para Halloween, planeando disfrazarse de Nancy de Stranger Things, una de sus series de televisión favoritas. Sin embargo, bajo la superficie, había un oscuro secreto que nadie podría haber predicho, un secreto que pronto conduciría a su trágica e intempestiva muerte. En la mañana del 28 de octubre de 2020, Rardon despertó a un fresco día de otoño con calabazas en los escalones y carteles políticos alineando las calles mientras se acercaba la contenciosa elección de 2020. Alrededor de las 8 de la mañana, Kevin Robertson, el padrastro de Heath, hizo un descubrimiento impactante. Kevin había planeado salir temprano a su trabajo de construcción, pero notó que la rutina matutina de Heath parecía fuera de lugar. Heath no había entrado a desayunar, lo cual era inusual, ya que siempre se levantaba temprano, a menudo trabajando en el garaje antes de la escuela. Cuando Kevin fue a buscarlo, encontró la puerta del garaje ligeramente entreabierta. Adentro, Kevin se encontró con una escena horrífica: el cuerpo sin vida de Heath, como si estuviera desmoronado sobre el frío suelo de concreto. La cabeza del adolescente estaba ensangrentada y, junto a él, estaba la llave inglesa que una vez había sido una herramienta de confianza en las manos de Heath, pero ahora estaba manchada de sangre. El corazón de Kevin latía con fuerza mientras se quedaba congelado, intentando procesar la escena que tenía delante. El shock rápidamente se convirtió en pánico. Kevin corrió hacia la casa y tomó su teléfono, marcando el 911. Con manos temblorosas, su voz era frenética mientras le contaba al operador sobre la terrible escena en el garaje. La reacción de Kevin era de puro terror. Nunca había esperado encontrar a su hijastro así. Caminaba de un lado a otro en la entrada de la casa, mirando la calle, como si esperara despertarse de una pesadilla. En cuestión de minutos, el departamento de policía de Brille llegó al lugar. Los oficiales rápidamente aseguraron el área, acordonando el garaje y la entrada mientras los vecinos comenzaban a reunirse, curiosos y preocupados. La noticia de la muerte de Heath se esparció rápidamente por la comunidad unida. Muchos residentes estaban pegados a sus televisores viendo la cobertura política sobre las próximas elecciones cuando se enteraron del trágico evento que se desarrollaba a unas pocas casas de distancia. Cuando los paramédicos llegaron y confirmaron la muerte de Heath, Kevin quedó en un estado de incredulidad,
sentado en la acera con la cabeza entre las manos, repitiendo, ¿por qué alguien haría esto?, mientras los oficiales intentaban calmarlo. La pequeña ciudad suburbana de Bridon, conocida por compartir su nombre con la popular serie de Netflix amada por mujeres sexualmente frustradas de todo el mundo, fue de repente arrojada a una pesadilla que pronto revelaría más oscuridad de lo que nadie hubiera imaginado. El departamento de policía de Brille respondió rápidamente a la llamada, llegando a la casa de los Robertson alrededor de las 8:15 de la mañana el 28 de octubre de 2020. El oficial James Delgado, un veterano con 12 años en el cuerpo, lideró el equipo. Delgado era conocido por su actitud calmada y sus agudas habilidades investigativas. Había visto muchas escenas de crímenes, pero nada como esto en el pacífico pueblo de Brierton. El garaje donde se encontró el cuerpo de Heath era un espacio pequeño y desordenado, lleno de las típicas herramientas y artilugios de un joven de 18 años que amaba trabajar en bicicletas. La escena estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el ocasional zumbido de una cortadora de césped distante o el canto de los pájaros. El suelo de concreto, normalmente polvoriento y cubierto de piezas de bicicletas, ahora estaba manchado por un charco de sangre oscura y seca. La llave inglesa, una herramienta pesada del propio juego de herramientas de Heath, yacía junto a él. Su peso y tamaño hacían evidente que fue el arma utilizada para golpearlo hasta matarlo. Mientras el oficial Delgado y su equipo comenzaban su investigación, documentaron metódicamente la escena. Tomaron fotografías desde todos los ángulos, capturando las salpicaduras de sangre en el suelo y las paredes, la posición del cuerpo de Heath y la llave inglesa que dio los golpes fatales. La policía cuidadosamente embolsó la llave inglesa como prueba, notando las manchas de sangre y posibles huellas dactilares. También recogieron muestras del charco de sangre y cualquier otro rastro que pudiera ayudar a identificar al asesino. La escena del crimen en sí era un contraste perturbador, tanto limpia como brutal. No había señales de lucha, lo que sugería que Heath fue tomado por sorpresa. El estado ordenado del garaje hacía que el acto violento fuera aún más impactante. El enfoque del equipo era encontrar cualquier pista que pudiera señalar al perpetrador, huellas, fibras, cualquier cosa fuera de lugar. A medida que la investigación continuaba, Delgado no podía dejar de pensar que esto era más que un simple acto de violencia aleatorio. El uso de la propia herramienta de Heath como arma sugería un nivel de familiaridad entre la víctima y el asesino. El hecho de que no hubiera señales de entrada forzada o robo llevó a la policía a creer que el asesino de Heath era alguien que él conocía bien, alguien que había estado en el garaje con él antes de que todo saliera mal. Al final del día, la escena del crimen había sido minuciosamente revisada, pero el misterio apenas comenzaba a desvelarse. El siguiente paso sería interrogar a las personas más cercanas a Heath mientras la policía comenzaba a reconstruir los eventos que llevaron a este brutal asesinato. La primera persona en la que la policía centró su atención fue Nancy Robertson M.C. Clear, la abuela de 74 años de Heath. Nancy era bien conocida en Brierton como una maestra jubilada que había pasado décadas educando a los niños del pueblo. Con su cabello plateado y su dulce sonrisa, era la imagen de una abuela cariñosa. Sin embargo, la policía no pudo ignorar los rumores sobre su relación inusualmente cercana con Heath, una relación que había levantado más de una ceja entre quienes conocían a la familia. Nancy había criado parcialmente a Heath después de la muerte repentina de su padre, y los dos se habían vuelto muy cercanos en los años posteriores. Pero cercano no comenzaba a describir la realidad de su vínculo. La policía pronto descubrió que Nancy y Heath habían estado involucrados en una relación sexual secreta, un hecho que sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Este descubrimiento cambió la percepción de Nancy por completo y la convirtió en una de las principales sospechosas del asesinato. Cuando fue interrogada por la policía, Nancy inicialmente fue cooperativa. Parecía tranquila, sentada en su acogedora sala de estar, rodeada de fotos familiares y el suave aroma de velas de vainilla. Hablaba con cariño de Heath, describiéndolo como un nieto amoroso que había sido un consuelo para ella tras la muerte de su esposo. Pero a medida que las preguntas se volvían más incisivas, el comportamiento de Nancy comenzó a cambiar. Se volvió más defensiva, sus respuestas más cortas y menos detalladas. Cuando se le preguntó sobre su paradero la mañana del 28 de octubre, Nancy afirmó que había estado en casa,
preparándose para un tranquilo día de lectura y tejido. A pesar de su exterior calmado, la policía notó que las manos de Nancy temblaban ligeramente y que sus ojos comenzaban a moverse nerviosamente por la habitación. Le preguntaron sobre la naturaleza de su relación con Hetty. Aunque negó cualquier cosa inapropiada, los investigadores no quedaron convencidos. La llave inglesa utilizada para matar a Heath provenía de su propio juego de herramientas, un detalle que sugería que el asesino tenía acceso a sus pertenencias, alguien que lo conocía lo suficientemente bien como para estar en su espacio privado sin levantar sospechas. El posible motivo de Nancy se hizo más claro a medida que avanzaba la investigación. Parecía que Heath había intentado recientemente poner fin a su relación sexual, posiblemente por culpa o miedo a ser descubierto. Este rechazo podría haber llevado a Nancy a cometer lo impensable. La idea de perder a Heath, su objeto de deseo sexual, combinada con la posibilidad de que su repugnante secreto fuera expuesto, podría haberla llevado al borde del abismo. A medida que la policía concluía su interrogatorio inicial, Nancy seguía siendo una persona de interés. Su comportamiento calmado, aunque inicialmente convincente, ahora parecía más bien una máscara que ocultaba emociones profundas, emociones que podrían haberla llevado a asesinar a la persona a la que afirmaba amar. El segundo sospechoso en el que la policía centró su atención fue Carl Robertson, el padrastro de Heath, de 46 años. Kevin era un capataz de construcción, conocido en Bridon por su actitud dura y sin rodeos. Tenía una apariencia ruda, a menudo visto con una chaqueta carar castada y botas de punta de acero. Era un hombre de pocas palabras, que prefería dejar que su trabajo hablara por él. Había pasado años en la construcción, construyendo casas y dirigiendo equipos, pero su relación con Heath siempre había sido tensa. La fricción entre Kevin y Heath no era un secreto. La gente del pueblo había notado la dinámica tensa entre ellos, especialmente después de la muerte del padre de Heath. Kevin había asumido el rol de figura paterna, pero Heath nunca lo aceptó por completo. Chocaban con frecuencia, y sus discusiones a menudo se hacían públicas, con la voz retumbante de Kevin resonando fácilmente a través de las delgadas paredes de su modesta casa suburbana. Cuando la policía interrogó a Kevin, sorprendentemente se mostró calmado. Sentado a la mesa de la cocina, con sus grandes manos descansando sobre la desgastada superficie de madera, Kevin no dudó en responder las preguntas. Reconoció la relación conflictiva con Heath, pero negó cualquier participación en la muerte de su hijastro. Kevin explicó que la mañana del 28 de octubre había estado trabajando en un sitio de construcción al otro lado de la ciudad, dirigiendo un equipo en un proyecto para construir una nueva ala en la escuela secundaria local. Incluso proporcionó los nombres de sus compañeros de trabajo como coartada. Sin embargo, a medida que avanzaba el interrogatorio, surgió un sorprendente secreto sobre Kevin. La policía descubrió que llevaba una doble vida secreta como drag queen e imitador de Adele, actuando bajo el nombre artístico de Adelden. Esta revelación sacudió al pequeño y conservador pueblo de Bridon, donde un estilo de vida así estaba lejos de ser la norma y ampliamente considerado malvado. La identidad oculta de Kevin planteó preguntas sobre cuánto de su vida había mantenido en secreto para su familia, incluido Heath. A pesar de esta impactante revelación, la policía no encontró ninguna evidencia directa que vinculara a Kevin con el asesinato. Sus compañeros de trabajo confirmaron su coartada y no había señales de que Kevin hubiera estado involucrado en el crimen. Sin embargo, el descubrimiento de su vida secreta añadió una nueva capa de complejidad al caso, llevando a los investigadores a preguntarse si había más en la historia de Kevin de lo que parecía a simple vista. El motivo de Kevin para posiblemente querer sacar a Heath de su vida seguía sin estar claro, pero su historial de arrebatos violentos y la relación tensa con Heath lo mantenían en la mira de la policía mientras continuaban con la investigación. Kevin seguía bajo sospecha, con detectives monitoreando de cerca cada uno de sus movimientos. La tercera sospechosa investigada por la policía fue Brielle Cantera, la madre separada de Heath, de 38 años. Belle tenía un pasado problemático que era bien conocido en Bridon. Era una exbailarina exótica que había luchado contra el alcoholismo y la adicción a las drogas. Había pasado la mayor parte de la infancia de Heath entrando y saliendo de centros de rehabilitación. Su vida había sido una montaña rusa marcada por enfermedades mentales y varios arrestos.
La reputación de Bell en el pueblo era inestable, y muchos la habían descartado como un caso perdido después de haber abandonado a Heath cuando era adolescente. Sin embargo, en octubre de 2020, Bell intentó reconectar con él. Había regresado a Springfield, una ciudad cercana, y vivía en un pequeño apartamento en las afueras. Heath aún guardaba resentimiento hacia ella por haberlo dejado, y se mostraba reacio a dejarla entrar de nuevo en su vida. Su relación seguía siendo tensa, con contacto esporádico entre ambos. Bell, sin embargo, estaba decidida a enmendar las cosas y había estado intentando acercarse a Heath con más frecuencia en los días previos a su muerte. Cuando la policía interrogó a Bell, ella parecía nerviosa y ansiosa. Vestida con una sudadera gastada y jeans, se removía inquieta en la sala de interrogatorios, con los ojos moviéndose rápidamente mientras respondía a las preguntas de los detectives. Bell negó cualquier implicación en el asesinato de Heath, insistiendo en que solo quería reconectarse con su hijo y que no tenía motivos para hacerle daño. Afirmó que la mañana del 28 de octubre había estado en una reunión de Alcohólicos Anónimos en Springfield, a unos 320 kilómetros del lugar, como parte de su rutina para mantenerse sobria. A pesar de su coartada, los detectives no podían sacudirse la sensación de que Bell ocultaba algo. Su historial de comportamiento errático y su inestable estado mental la convirtieron en una persona de interés en el caso. La policía la presionó sobre su paradero y sus interacciones con Heath en los días previos a su muerte, pero Bell se mantuvo firme en su historia. Siguió insistiendo en que solo estaba tratando de ser una mejor madre para su hijo. Los detectives, sin embargo, eran escépticos. El comportamiento inestable de Bell, junto con sus recientes intentos de reconectar con Heath, suscitaba preguntas sobre sus verdaderos motivos. ¿Estaba tratando de recuperar el tiempo perdido, o había algo más siniestro en juego? La policía continuó investigando su pasado, buscando pistas que la vincularan al crimen. Aunque la relación conflictiva de Bell con Heath la convertía en una sospechosa clave, no había pruebas concretas que la vincularan directamente al asesinato. El 1 de noviembre de 2020, apenas unos días antes de Halloween y en medio de las tensiones por las elecciones presidenciales, Brierton, Missouri, experimentaba una ola de frío, con cielos nublados y un viento fuerte que hacía que los residentes se abrigaran con sus sudaderas favoritas. Fue en esa fría tarde cuando se descubrió una pieza crucial de evidencia que daría un giro significativo a la investigación del asesinato de Heath Robertson. El detective Mark Travis, quien lideraba la investigación, decidió revisar el garaje de Heath una vez más, creyendo que algo se había pasado por alto. Mientras buscaba en el desordenado espacio, notó una vieja caja de herramientas de madera que había sido empujada a un rincón. Dentro de la caja, enterrado bajo una pila de herramientas oxidadas, Travis encontró un pequeño cuaderno de cuero. El cuaderno, desgastado por años de uso, estaba lleno de la letra ordenada de Heath, detallando varios pensamientos y observaciones. Al hojear las páginas, el detective Travis tropezó con algo que captó su atención de inmediato. Entre notas sobre reparaciones de bicicletas y tareas escolares, había una serie de entradas que revelaban las crecientes sospechas de Heath sobre su abuelastra, Nancy Robertson M.C. Clear, quien también era su amante secreta. Las entradas describían cómo Heath había descubierto detalles inquietantes sobre la misteriosa muerte del tercer esposo de Nancy, Charles M.C. Clear, quien había muerto en circunstancias extrañas en 1995. Aunque su muerte había sido clasificada inicialmente como un accidente, Heath encontró antiguos recortes de periódicos y registros que insinuaban juego sucio, incluyendo una póliza de seguro que Nancy había cobrado poco después de la muerte de Charles. Las entradas de cuaderno indicaban que Heath había confrontado a Nancy sobre sus sospechas y la había amenazado con exponer tanto su relación secreta como sus dudas sobre la muerte de Charles si ella no terminaba la relación y le dejaba continuar con su vida. El descubrimiento del cuaderno fue un game changer en la investigación. Con esta nueva evidencia, la policía tenía un motivo claro para que Nancy hubiera querido silenciar a Heath, proteger sus secretos, tanto sobre la muerte de Charles como sobre su relación ilícita. El detective Travis ordenó una revisión exhaustiva de la muerte de Charles M.C. Clear, sospechando que Nancy podía tener un patrón de eliminar a quienes representaban una amenaza para su estilo de vida.
Las entradas del cuaderno también explicaban el comportamiento cada vez más errático de Nancy en los días previos al asesinato de Heath, mostrando a una mujer desesperada por proteger sus secretos a cualquier costo. Con esta nueva evidencia en la mano, la policía se convenció de que Nancy no solo estaba involucrada en la muerte de Heath, sino que había sido un acto frío y calculado para evitar que le expusiera su oscuro pasado. El 3 de noviembre de 2020, en medio de la agitación electoral, la policía de Brierton se centró en un asunto diferente. Con la evidencia del cuaderno de Heath, el detective Travis y su equipo se sintieron confiados de que habían encontrado al asesino. Creían que Nancy, consumida por su obsesivo amor por Heath y aterrorizada de que sus secretos fueran revelados, había traído a Heath al garaje la noche de su asesinato. Allí, en un acto de desesperación y miedo, tomó una pesada llave inglesa, una herramienta que Heath usaba a diario en su clase de taller, y lo golpeó hasta matarlo. Este brutal acto aseguraba que Heath nunca podría exponer sus secretos. Con esta teoría, el detective Travis obtuvo una orden de arresto para Nancy Robertson McClear. Mientras la mayoría de la ciudad se preparaba para un día electoral tenso, la policía actuó. Llegaron a la casa bien cuidada de Nancy, donde había vivido sola desde la muerte de Charles, y golpearon la puerta. Nancy, calmada y compuesta, abrió, pero su semblante cambió rápidamente cuando la policía le presentó los cargos. La sorpresa y el pánico invadieron su rostro al darse cuenta de que la evidencia en su contra era abrumadora. A pesar de sus protestas de inocencia, fue arrestada. La comunidad de Brierton quedó conmocionada al enterarse de la detención de Nancy, una mujer mayor que muchos veían como dulce y amable. Sin embargo, la familia de Heath, devastada por su pérdida, finalmente sintió un alivio, al menos parcial, al saber que se haría justicia. El juicio de Nancy Robertson McClear comenzó en diciembre de 2020, pocas semanas después de las elecciones presidenciales. El caso capturó la atención no solo de Brierton, sino de toda la región. Los periódicos locales, como el Brierton Gazette, cubrieron cada detalle del juicio. La fiscalía, liderada por la fiscal de distrito Michelle Armon, una abogada de 42 años conocida por su tenacidad, presentó un caso sólido en contra de Nancy. Destacaron las revelaciones encontradas en el cuaderno de Heath, que no solo señalaban el papel de Nancy en la muerte de su esposo Charles, sino también su motivo para asesinar a Heath, mantener esos oscuros secretos enterrados para siempre. El juicio de Nancy Robertson McClear conmocionó a la comunidad de Bridgeton, Missouri, cuando salió a la luz que esta aparentemente dulce y querida maestra era responsable del brutal asesinato de su nietastro, Heath Robertson. Durante el juicio, la fiscalía presentó las pruebas más incriminatorias: el cuaderno de Heath, que revelaba sus sospechas sobre la muerte sospechosa del tercer esposo de Nancy, Charles McClear, en 1995. Según la fiscalía, Nancy, consumida por el miedo a que Heath expusiera su oscuro secreto y obsesionada con él, lo atrajo al garaje donde lo golpeó mortalmente con una llave inglesa. El abogado defensor, Robert Timmons, intentó mostrar a Nancy como una frágil anciana incapaz de cometer un asesinato tan violento, sugiriendo que el verdadero asesino seguía en libertad y que Nancy estaba siendo injustamente acusada por su cercana relación con Heath. Sin embargo, los esfuerzos de la defensa no convencieron al jurado, que tras varios días de deliberación, encontró a Nancy culpable de asesinato premeditado. La sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue recibida con sentimientos mixtos en Bridgeton. Mientras que la familia de Heath sintió un alivio al obtener justicia, muchos en la comunidad quedaron conmocionados, incapaces de reconciliar la imagen de la amable maestra con la fría asesina que había matado a su propio nietastro para proteger sus secretos. Tras el juicio, la vida en Bridgeton lentamente comenzó a volver a la normalidad, pero las cicatrices de este trágico caso permanecieron. La pandemia en curso y la tensa elección presidencial de 2020 ya habían afectado a la comunidad, pero las revelaciones durante el juicio de Nancy dejaron a muchos residentes con una profunda desconfianza. Heath Robertson se convirtió en un recordatorio sombrío de que incluso en los lugares más tranquilos, las personas más confiables pueden ocultar oscuros secretos. La familia de Heath también luchó por seguir adelante. Su madre, Brielle Cana, se enfrentó a una inmensa culpa por no haber podido restablecer una relación con su hijo antes de su trágica muerte.
Volvió a Springfield, donde trabajaba como enfermera, pero el peso emocional del asesinato de su hijo la llevó a buscar apoyo en grupos de terapia para lidiar con el dolor. Kevin Robertson, el padrastro de Heath, tuvo que afrontar la verdad sobre su madre, quien había traicionado la confianza de toda la familia. Abandonó su trabajo como capataz de construcción y decidió mudarse de Bridgeton en busca de un nuevo comienzo, alejándose del doloroso pasado que lo atormentaba. Para los residentes de Bridgeton, el asesinato de Heath Robertson se convirtió en una advertencia sobre los oscuros secretos que pueden acechar incluso en los entornos más tranquilos y familiares. La historia de Heath será recordada como un capítulo sombrío en la historia del pueblo, una lección de que las apariencias pueden engañar y que la maldad puede esconderse detrás de las personas más insospechadas.